Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que uno ve y que quisiera olvidar, pero que se quedan grabadas en la mente para siempre. Yo nunca creí en brujas, en esas historias que cuentan los abuelos para asustar a los niños. Siempre pensé que eran puras mentiras, cosas inventadas. Pero hay experiencias que te cambian, que te hacen ver que no todo lo que existe se puede entender. Esta es mi historia, una historia que me quitó lo más valioso que tenía. Y la cuento no para que me crean, sino para que sepan que hay cosas ahí afuera, cosas que acechan en la oscuridad, esperando el momento para llevarse lo que más amamos. Mi nombre es Miguel. Vivo en un pueblo pequeño aquí en Campeche. Soy albañil. Trabajo con mis manos, haciendo lo que sea necesario para llevar el sustento a mi casa. Tengo una esposa buena, trabajadora, y un hijo de 3 años que es mi alegría, mi razón para levantarme cada mañana. Hace unos meses me dieron un trabajo en la iglesia vieja del pueblo, una construcción antigua que necesitaba reparaciones urgentes. Las paredes estaban agrietadas, el techo tenía goteras, y el lugar olía a humedad y abandono. Pero el trabajo era trabajo, y yo no podía darme el lujo de rechazarlo. La iglesia estaba en las afueras, rodeada de árboles viejos y un pequeño cementerio que daba escalofríos solo de verlo. Cada mañana llegaba temprano, cuando todavía estaba oscuro, y me ponía a trabajar. El lugar era silencioso, demasiado silencioso. No había pájaros cantando, no había viento moviendo las hojas. Solo ese silencio pesado que te hace sentir observado. Al principio no le di importancia. Pensé que era normal, que era un lugar viejo y abandonado, nada más. Los primeros días pasaron sin problemas. Yo trabajaba reparando las paredes, mezclando cemento, colocando ladrillos. Trabajaba solo porque nadie más del pueblo quería acercarse a esa iglesia. Decían que estaba maldita, que cosas raras pasaban ahí. Pero yo no hice caso. Necesitaba el dinero y no iba a dejar que supersticiones tontas me asustaran. Fue en la 3ª semana cuando empezó todo. Era una tarde calurosa. El sol pegaba fuerte y yo estaba sudando mientras arreglaba unas vigas en la parte de atrás de la iglesia. Estaba concentrado en mi trabajo cuando de repente escuché un ruido arriba, en el techo, un sonido extraño, como si algo pesado se arrastrara por las tejas. Me quedé quieto, con el martillo en la mano, escuchando. El ruido se detuvo. Pensé que tal vez era un animal, un gato o alguna rata grande. Pero cuando levanté la vista hacia el techo, lo que vi me heló la sangre. Ahí en lo alto había una figura, una silueta completamente negra como si fuera una persona agachada. Pero no era una persona normal. La forma era extraña, deforme, con los brazos demasiado largos y la cabeza inclinada de una manera que no era natural. Me quedé paralizado, mirando hacia arriba, sin poder mover ni un músculo. La figura no se movía, solo estaba ahí, observándome. No podía ver su cara, solo esa forma oscura recortada contra el cielo gris. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El miedo me invadió como nunca antes lo había sentido. Sin pensarlo 2 veces, solté las herramientas y salí corriendo de la iglesia. Corrí sin mirar atrás, sin detenerme hasta llegar a mi casa. Cuando llegué estaba sudando, sin aliento, temblando. Mi esposa me vio llegar así y se asustó. ¿Qué te pasó, Miguel? ¿Estás bien?, me preguntó con los ojos llenos de preocupación. Yo traté de calmarme, de respirar profundo, pero las manos me seguían temblando. Le conté lo que había visto, la figura negra en el techo, la sensación horrible que me había invadido. Ella me escuchó y luego me puso la mano en la frente. «Estás cansado, amor. Has estado trabajando demasiado bajo el sol. Seguro fue el cansancio. Tu mente te está jugando una mala pasada.
Deberías descansar, me dijo con esa voz dulce que siempre me tranquilizaba. Yo quise creerle. De verdad quise pensar que solo había sido mi imaginación, el cansancio, el calor. Tal vez tenía razón. Cené algo ligero. Jugué un rato con mi hijo, y cuando llegó la noche me fui a dormir temprano. Mi esposa se acostó a mi lado y mi hijo dormía en su cuarto, en la habitación de al lado. Todo parecía normal, tranquilo, pero esa noche no pude dormir bien. Daba vueltas en la cama. Tenía pesadillas confusas. Como a las 2 de la mañana me desperté con ganas de ir al baño. Me levanté con cuidado para no despertar a mi esposa y caminé por el pasillo oscuro. Cuando terminé en el baño, algo me hizo voltear hacia la ventana que daba al patio trasero. Afuera había un árbol grande, un árbol viejo que llevaba ahí desde antes de que yo naciera. Y ahí, en una de las ramas más altas, estaba esa cosa, esa figura. Era la misma forma negra que había visto en el techo de la iglesia, pero ahora estaba más cerca, mucho más cerca. Podía ver que era como una mujer, pero toda encorvada, con el cabello largo y despeinado cayendo sobre su cara. Estaba agachada en la rama como un animal, mirando directamente hacia mi casa. El miedo me paralizó. No podía mover los pies, no podía gritar, solo me quedé ahí parado, viendo esa cosa horrible en el árbol. Entonces, sin pensarlo, empecé a rezar. Empecé a decir el Padre Nuestro con voz temblorosa. Y en ese momento, la cosa en el árbol comenzó a hacer ruidos, unos sonidos extraños como chillidos mezclados con risas, algo que no parecía humano ni animal. Eran sonidos que te perforan los oídos y te llenan de terror. Retrocedí del baño y corrí a mi cuarto. Cerré la puerta y me metí bajo las sábanas junto a mi esposa, que seguía dormida. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. Me quedé ahí, sudando, temblando, rogando que amaneciera rápido. No sé cuánto tiempo pasó, pero eventualmente me armé de valor y me asomé por la ventana de mi cuarto. El árbol estaba vacío. La cosa ya no estaba ahí. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que no era mi imaginación. Al día siguiente llegué a la iglesia con miedo, pero necesitaba seguir trabajando. Mientras estaba mezclando cemento, una señora mayor que vivía en la casa de al lado de la iglesia se acercó. Ella siempre me saludaba cuando pasaba, una mujer amable de cabello blanco y rostro arrugado. «Buenos días, Miguel. ¿Cómo va el trabajo?», me preguntó. Yo dudé un momento, pero necesitaba hablar con alguien. Le conté lo que había visto, primero en el techo de la iglesia y luego en el árbol cerca de mi casa. Ella me escuchó con mucha atención, sin interrumpirme. Cuando terminé de hablar, su rostro se puso serio. «Ay, hijo, eso que viste es la bruja», me dijo con voz baja. «Aquí en el pueblo todos sabemos de ella. En las noches se transforma en un ave enorme, negra como el carbón, y vuela sobre las casas. Se dice que busca a los niños, que les tiene un especial interés a los más pequeños. Yo la he visto varias veces, volando sobre la iglesia a medianoche. Por eso nadie viene a trabajar aquí. Tienes que tener cuidado, Miguel. Mucho cuidado». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Sentí un nudo en el estómago. No quise seguir preguntando. No quise saber más. Recogí mis cosas antes de que se hiciera de noche y me fui corriendo a mi casa. Necesitaba ver a mi familia, asegurarme de que estaban bien. Cuando llegué, mi esposa estaba preparando la cena y mi hijo jugaba en la sala con sus carritos. Al verlos ahí, tranquilos y seguros, sentí un alivio enorme. Pero también sentí un miedo que me carcomía por dentro. Le conté a mi esposa lo que me había dicho la señora, que esa cosa que yo había visto era una bruja, que andaba buscando niños. «Miguel, por favor, ya basta con esas historias. Estás asustándote solo. No existe ninguna bruja. Son puras leyendas del pueblo para asustar a la gente», me dijo mientras ponía los platos en la mesa. «Mira, vamos a cenar tranquilos, vamos a dormir bien, y mañana verás que todo estará mejor. Ya no pienses en eso». Yo quise creerle. Cené con ellos, bañé a mi hijo, le leí un cuento antes de dormir. Lo arropé bien, le di un beso en la frente y le dije que lo amaba. Él me sonrió con esa sonrisa inocente que tienen los niños,
y se quedó dormido abrazando su peluche favorito. Cerré la puerta de su cuarto con cuidado y me fui a dormir con mi esposa. Esa noche todo parecía normal. Me dormí más tranquilo, pensando que tal vez mi esposa tenía razón, que solo eran historias, supersticiones sin fundamento. El sueño me venció rápido porque estaba agotado de tanto trabajar y de tanto miedo acumulado. Pero algo me despertó. Abrí los ojos de golpe y miré el reloj en la mesa de noche. Era la 1 de la mañana exactamente. La casa estaba en completo silencio, pero había algo que no estaba bien. Una sensación extraña me recorría el cuerpo. Entonces lo escuché. Unas voces. Voces bajitas que venían del cuarto de mi hijo. Al principio pensé que estaba soñando, que era mi mente jugándome otra broma. Pero las voces continuaban. Eran como susurros, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podía entender. Me levanté de la cama con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Mi esposa seguía dormida, completamente ajena a lo que estaba pasando. Caminé despacio por el pasillo oscuro hacia el cuarto de mi hijo. Cada paso que daba sentía que las piernas me temblaban más. Las voces se escuchaban más claras mientras me acercaba. Eran susurros mezclados con algo que sonaba como cantos, como rezos al revés. Llegué a la puerta y la abrí lentamente. El cuarto estaba vacío. La cama de mi hijo estaba destendida, las sábanas tiradas en el suelo, pero él no estaba ahí. El peluche que siempre abrazaba estaba en medio de la cama, abandonado. Sentí que el mundo se me venía encima. Corrí hacia la cama gritando su nombre, buscándolo debajo en el armario detrás de la puerta. Nada, no estaba. Mi esposa se despertó con mis gritos y vino corriendo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el niño?, gritaba ella también, con la voz llena de desesperación. Buscamos por toda la casa, en la cocina, en el baño, en nuestra habitación. Nada. Había desaparecido. Entonces algo me hizo voltear hacia la ventana del cuarto. La ventana estaba abierta de par en par, cuando yo sabía perfectamente que la había cerrado antes de acostar a mi hijo. Me asomé y lo que vi me destrozó el alma. Ahí afuera, arrastrándose por el patio hacia el monte, estaba esa cosa, esa bruja. Pero ahora podía verla mejor bajo la luz tenue de la luna. Era una mujer vieja, con el cabello largo y blanco, con la espalda encorvada y los brazos largos y huesudos. Y en sus manos, arrastrando por el suelo como si fuera un muñeco, iba mi hijo. Mi hijo no lloraba, no gritaba. Parecía estar dormido o en un trance. La bruja lo arrastraba sin esfuerzo, moviéndose de una forma extraña, como si flotara y caminara al mismo tiempo. Grité con todas mis fuerzas. Grité su nombre. Salté por la ventana y corrí detrás de ellos, pero la bruja se movía demasiado rápido. Corrí por el patio tropezándome con las piedras, lastimándome los pies descalzos. Mi esposa gritaba detrás de mí, llorando, suplicando. Pero cuando llegué al borde del monte, donde empezaban los árboles espesos y la oscuridad se tragaba todo, ellos ya habían desaparecido. Solo quedaba el silencio. Un silencio horrible, pesado, como si la noche misma estuviera burlándose de mí. Busqué toda la noche. Busqué entre los árboles gritando su nombre hasta quedarme sin voz. Mi esposa y yo buscamos con linternas, con antorchas. Llamamos a los vecinos, llamamos a las autoridades. Llegó la policía, llegaron los hombres del pueblo. Buscaron durante días. Revisaron cada rincón del monte, cada cueva, cada barranca, pero nunca lo encontraron. Nunca encontraron ni un rastro de mi hijo, ni su ropa, ni un zapato, nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado, como si nunca hubiera existido. Solo quedó su peluche sobre la cama, ese peluche que ahora abrazo cada noche tratando de sentir algo de él. Los días pasaron y se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Mi esposa cayó en una tristeza tan profunda que ya no habla, ya no come bien, ya no vive realmente. Solo existe, como un fantasma en nuestra propia casa. Yo dejé de trabajar en la iglesia. Nadie volvió a tocar ese lugar. Quedó abandonado, como estaba antes, pudriéndose lentamente. Algunas noches todavía la veo. Veo esa figura negra en el árbol,
observando mi casa. A veces la escucho, esos sonidos horribles que hace, como si se estuviera riendo de mi dolor, recordándome lo que me quitó. Y yo sé que no hay nada que pueda hacer. Sé que perdí a mi hijo para siempre, que se lo llevó algo que no pertenece a este mundo, algo antiguo y malvado que nadie puede detener. Me quedo despierto cada noche mirando por la ventana, esperando ver algo, alguna señal. Pero no hay esperanza. No hay finales felices en esta historia. Solo hay un padre destrozado, una madre que perdió la razón y un niño que nunca volverá a casa. Ahora les cuento esto como advertencia. Si alguna vez ven una figura negra en la oscuridad, si escuchan voces extrañas en la noche, si sienten que algo los observa desde las sombras, no lo ignoren. Protejan a sus hijos. Manténganlos cerca. Porque hay cosas ahí afuera, cosas que esperan en la oscuridad, y cuando vienen por lo que quieren, nadie puede detenerlas. Yo lo sé porque lo viví, y ahora vivo cada día con ese vacío, con esa ausencia que nunca se llenará. Mi hijo se fue esa noche y nunca regresó. Y la bruja sigue ahí, en algún lugar del monte, esperando, siempre esperando. Continuamos. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que uno ve y quisiera pensar que fueron producto del cansancio o de la imaginación, pero que en el fondo, muy en el fondo, sabes que fueron reales. Yo siempre fui de los que no creían en nada de eso. Las brujas, los espíritus, todo eso me parecía puro cuento de la gente del pueblo para asustar a los niños. Pero después de lo que me pasó, ya no puedo decir lo mismo. Ahora sé que hay cosas ahí afuera, cosas que es mejor no buscar, cosas que te pueden encontrar a ti, aunque no las estés buscando. Me llamo Germán y soy de aquí, del estado de Hidalgo. Toda mi vida he trabajado como conductor, transportando materiales para la construcción, grava, arena, varilla, cemento, lo que se necesite. Es un trabajo duro, pero es honesto y me ha dado para mantener a mi familia. Manejo una camioneta vieja pero resistente, de esas que ya tienen sus años pero que no te fallan. He recorrido todos los caminos de esta región, de día y de noche, bajo el sol y bajo la lluvia. Conozco cada curva, cada bache, cada tramo peligroso, o al menos eso creía yo. Todo empezó hace algunos meses, en una noche como cualquier otra. Había salido tarde de una obra que está por rumbo de Pachuca. Tenía que entregar un cargamento al día siguiente bien temprano, así que decidí regresar a casa esa misma noche aunque ya fuera tarde. Eran como las 11 de la noche, tal vez un poco más. El camino estaba completamente solo, como suele estar a esas horas. Solo se escuchaba el motor de mi camioneta y de vez en cuando algún perro ladrando a lo lejos. Iba por ese tramo de carretera que todos conocemos, el que pasa por un lado del monte, donde no hay casas ni nada, solo árboles y oscuridad. Las luces de mi camioneta apenas si alcanzaban a iluminar unos metros adelante. Iba pensando en llegar a casa, en cenar algo caliente y dormir un rato antes de volver a salir. No pensaba en nada malo, no tenía ningún presentimiento raro, todo era normal, pero entonces la vi. Era una figura parada en la orilla de la carretera del lado derecho. Al principio pensé que era un poste o algo así, pero conforme me fui acercando me di cuenta de que era una persona. Una mujer, vestida completamente de negro. Estaba ahí parada, sin moverse, como esperando algo. Me extrañó verla ahí a esas horas, en medio de la nada, pero pensé que tal vez se le había descompuesto su carro o necesitaba ayuda. Reduje la velocidad y me detuve a unos metros de donde estaba ella. Bajé un poco la ventanilla y le grité, sin bajarme de la camioneta porque uno nunca sabe. «Oiga, señora, ¿necesita que la lleve a algún lado? ¿Está todo bien?» Le hablé fuerte para que me escuchara, pero ella no contestó nada. Ni siquiera volteó a verme. Simplemente siguió caminando, despacio, como si yo no existiera. Me pareció muy extraño, pero pensé que tal vez no me había escuchado o que estaba molesta por algo. Avancé un poco con la camioneta para quedar a su altura y le volví a hablar. «Señora, ¿está segura que no necesita ayuda? Aquí no pasa nadie a estas horas». Nada, ni una palabra, ni un gesto.
Solo seguía caminando con esos pasos lentos, arrastrando un poco los pies. Su vestido negro era largo, le llegaba hasta los tobillos, y su cabello también era negro, largo y suelto. No podía verle bien la cara porque iba de perfil, y su cabello le tapaba parte del rostro. Algo dentro de mí me decía que me fuera, que siguiera mi camino y la dejara ahí, pero la educación que me dieron mis padres no me dejaba irme así nada más. «Está bien, señora, como usted quiera», le dije, y aceleré un poco para alejarme. Pero justo en ese momento, ella volteó a verme, y lo que vi me heló la sangre. Su cara. Su cara no era normal. No puedo describirla bien porque todo pasó muy rápido, pero lo que alcancé a ver fue suficiente para que se me quedara grabado para siempre. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco, sin nada, solo oscuridad. Su piel estaba como arrugada, como si fuera muy vieja, pero a la vez no sé cómo explicarlo. Y su boca estaba abierta, pero no de forma normal. Estaba abierta de más, como desencajada, y alcancé a ver que tenía los dientes todos chuecos y amarillentos. Pero lo peor, lo que más me espantó fue su expresión. Me estaba viendo con un odio, con una maldad que nunca había visto en nadie. Pisé el acelerador a fondo. Las llantas de la camioneta rechinaron y salí de ahí lo más rápido que pude. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Las manos me sudaban y me temblaban tanto que apenas si podía sostener el volante. Revisaba a cada rato el espejo retrovisor, esperando ver que esa cosa me estuviera siguiendo. Pero no había nada, solo la oscuridad de la carretera vacía. No paré hasta llegar a casa. Llegué como a la medianoche, estacioné la camioneta como pude y entré casi corriendo. Mi mamá todavía estaba despierta, viendo la televisión en la sala. Cuando me vio entrar así, toda pálida y sudando, se asustó. «¿Qué te pasa, hijo? ¿Estás bien? Parece que viste al diablo», me dijo levantándose del sillón. Me senté en una silla de la cocina y me serví un vaso de agua. Las manos todavía me temblaban. Le conté todo, desde que vi a la mujer en la carretera hasta ese momento horrible cuando volteó a verme. Mi mamá me escuchó en silencio, con cara muy seria, y cuando terminé de contarle, ella solo negó con la cabeza. «Lo que viste, hijo, fue una bruja», me dijo con voz bajita, casi en un susurro. «Esas cosas andan por los caminos en la noche, buscando a quien hacerle daño. Menos mal que no te bajaste de la camioneta. Si te hubieras bajado, quién sabe qué te hubiera hecho». Yo quería pensar que mi mamá estaba exagerando, que solo estaba tratando de explicar lo que había visto con las creencias del pueblo, pero en el fondo sabía que tenía razón. Lo que había visto no era humano, no era normal. Era algo más, algo malo. «¿Y qué hago, mamá? ¿Y si la vuelvo a ver?», le pregunté todavía nervioso. Ella se acercó y me puso una mano en el hombro. «Reza, hijo. Reza mucho y no salgas muy noche si puedes evitarlo. Y si la vuelves a ver, no te detengas, no le hables, solo sigue tu camino». Esa noche casi no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cara horrible, esos ojos negros mirándome con odio. Me daba vueltas en la cama, sudando, esperando que amaneciera para sentirme más seguro. Cuando por fin me quedé dormido tuve pesadillas. Soñé que iba manejando por el mismo camino y la mujer estaba parada en medio de la carretera. Yo frenaba, pero la camioneta no se detenía y pasaba sobre ella. Pero cuando volteaba atrás, ella estaba parada otra vez, viéndome, sonriendo con esa boca horrible. Los siguientes días traté de hacer mi vida normal. Salía a trabajar, hacía mis entregas, regresaba a casa. Pero ya no era lo mismo. Cada vez que tenía que manejar de noche, sentía un miedo que no podía controlar. Revisaba constantemente los espejos, las orillas de la carretera, esperando verla otra vez. Mis manos sudaban más de lo normal y cualquier sombra me hacía brincar del susto. Mis compañeros de trabajo notaron que andaba raro, más callado, más nervioso. «¿Qué te pasa, Germán? Te ves muy pálido», me decían, pero yo solo les contestaba que estaba cansado, que no había dormido bien,
Pasaron como 5 o 6 días y empecé a pensar que tal vez todo había quedado ahí, que había sido solo un encuentro y nada más, que tal vez esa cosa, esa bruja o lo que fuera, ya se había olvidado de mí. Qué equivocado estaba. Una noche llegué a casa como a las 10. No era tan tarde, pero ya estaba oscuro. Estacioné mi camioneta afuera como siempre y me bajé para entrar. Pero cuando saqué las llaves para abrir la puerta, escuché algo. Pasos lentos, arrastrándose sobre el pavimento. Venían de la esquina de mi calle. Me quedé paralizado con las llaves en la mano. El sonido se hacía cada vez más cercano. Despacio, muy despacio, volteé para ver de dónde venía. Y ahí estaba, la misma mujer de negro, caminando por mi calle, viniendo directo hacia mi casa. Llevaba el mismo vestido largo, el mismo cabello suelto tapándole parte de la cara. Caminaba con esos pasos lentos y pesados, sin apurarse, pero sin detenerse. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo me había encontrado? ¿Cómo sabía dónde vivía? El miedo me invadió por completo. Metí la llave en la cerradura con manos temblorosas. Abrí la puerta de un jalón y entré, cerrando de un portazo y poniendo el pestillo. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Mi mamá salió de su cuarto asustada por el ruido. ¿Qué pasó? ¿Por qué entraste así? Me asomé por la ventana moviendo apenas la cortina. La mujer seguía ahí, parada ahora frente a mi casa, del otro lado de la calle. Solo estaba ahí, viéndome, aunque no podía ver bien su cara desde donde estaba. Pero sabía que me estaba viendo. Lo sentía. Está afuera, mamá. La bruja está afuera de la casa, le dije sin dejar de ver por la ventana. Mi mamá se acercó y también se asomó. Alcanzó a verla ahí parada y se persignó 3 veces. Dios nos ampare. Esto es malo, hijo. Esa cosa te marcó, te siguió hasta acá. No sé cuánto tiempo estuvo ahí parada esa noche. Tal vez 1 hora, tal vez más. Yo no me moví de la ventana, viéndola, esperando que hiciera algo, que se acercara o que se fuera. Finalmente, cuando ya era más de medianoche, ella se dio la vuelta y se fue caminando de la misma forma en que había llegado, con esos pasos lentos y pesados. Desapareció en la oscuridad de la calle, y yo por fin pude respirar un poco más tranquilo. Pero esa fue solo la primera vez. Las siguientes noches volvió, siempre a la misma hora más o menos, entre las 10 y las 11 de la noche. Llegaba caminando, se paraba frente a mi casa y se quedaba ahí, viéndome, aunque yo tratara de no asomarme. A veces estaba más cerca, a veces más lejos, pero siempre estaba ahí. Y lo peor es que empecé a escuchar cosas. En la madrugada, cuando todo estaba en silencio, escuchaba voces. Voces que parecían venir de afuera, de la calle. Eran susurros al principio, como si alguien estuviera hablando bajito, pero no podía entender qué decían. Luego los susurros se hicieron más claros. Escuchaba mi nombre, Germán, decía la voz. Una voz de mujer pero rasposa, fea. Germán, sal, ven acá, Germán. La primera vez que lo escuché me levanté de un brinco de la cama, con el corazón en la garganta. Me asomé por la ventana de mi cuarto y ahí estaba ella, parada en el mismo lugar de siempre, viéndome. Cerré las cortinas y me metí bajo las cobijas como si fuera un niño chiquito asustado de la oscuridad. Pero las voces seguían, toda la noche, una y otra vez. Germán, sal. Germán, ven. Dejé de dormir bien. Las ojeras se me marcaron horrible en la cara y bajé de peso porque ya casi no comía. No podía concentrarme en el trabajo. En las noches me la pasaba en la sala con mi mamá, con todas las luces prendidas, esperando que amaneciera. Mi mamá rezaba el rosario todas las noches y puso agua bendita en todas las puertas y ventanas de la casa. Pero nada servía. La bruja seguía viniendo noche tras noche, y las voces no paraban. Una noche, después de casi 2 semanas de esto, ya no aguanté más. Estaba desesperado, cansado, al borde de la locura. No puedo más, mamá. Esto me va a volver loco. Tengo que hacer algo, le dije mientras caminaba de un lado a otro de la sala. Ella me veía con tristeza y preocupación. Sabía que tenía razón, que esto no podía seguir así.
Tienes que ir a ver al señor Jacinto, me dijo finalmente. Es un brujo que vive en el pueblo de al lado. Él sabe de estas cosas. Él te puede ayudar. Mañana mismo vas a verlo. Al día siguiente, bien temprano, fui a buscar al señor Jacinto. Vivía en una casa sencilla a las afueras del pueblo. Una casa vieja de adobe con un patio lleno de plantas y hierbas. Toqué a su puerta y me abrió un señor ya grande, de unos 70 años o más, con el cabello todo blanco y la piel morena y arrugada por el sol. Tenía unos ojos claros muy intensos que parecían ver más allá de lo normal. Le conté todo, desde el encuentro en la carretera hasta las apariciones afuera de mi casa y las voces que escuchaba en las noches. Él me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin parecer sorprendido por nada de lo que le decía. Cuando terminé, se quedó pensando un momento y luego habló. Lo que te está pasando es grave, muchacho. Esa cosa te vio, te marcó, y ahora no te va a dejar en paz así nada más. Quiere tu energía, tu vida, pero todavía estás a tiempo. Todavía podemos hacer algo. El señor Jacinto entró a su casa y regresó con unas hierbas secas. Estas son hierbas de protección, me explicó mientras las acomodaba formando una cruz. Vas a poner esta cruz afuera de tu casa, en la entrada. La entierras un poco para que no se la lleve el viento. Esto va a hacer que esa cosa no pueda acercarse tanto. Luego sacó una bolsita chiquita de tela roja y le puso dentro otras hierbas y no sé qué más. Y esto, me dijo dándome la bolsita, lo vas a traer siempre contigo, en la bolsa de tu pantalón o donde sea, pero nunca lo dejes. Esto es tu protección personal. Mientras lo traigas, ella no te podrá hacer daño. Le pagué lo que me pidió. Le agradecí de corazón y me fui directo a mi casa. Hice exactamente lo que me dijo. Enterré la cruz de hierbas afuera de mi casa, en la entrada, y me guardé la bolsita roja en la bolsa del pantalón. Mi mamá me ayudó, rezando mientras yo hacía todo esto. Esa noche esperé con miedo y ansiedad. ¿Funcionarían las hierbas del señor Jacinto? ¿O la bruja volvería igual que todas las noches? Llegaron las 10 de la noche, luego las 11. Me asomaba cada rato por la ventana, esperando verla aparecer en cualquier momento. Pero no llegó. La calle estaba vacía, tranquila, como debería estar siempre. Pasaron las horas y nada. No hubo pasos, no hubo voces, no hubo nada. Por primera vez en semanas pude dormir toda la noche sin despertarme. Al día siguiente me sentí mejor, más descansado, con un poquito de esperanza, y así pasaron los días. 1 semana, 2 semanas, 1 mes. La bruja nunca volvió. Ya no la vi caminando por mi calle, ya no escuché voces llamándome en la madrugada. Las hierbas del señor Jacinto habían funcionado. Yo podía volver a vivir tranquilo, o al menos eso pensaba, pero las cosas nunca volvieron a ser como antes. Aunque la bruja ya no aparecía, algo había cambiado en mí. Había visto algo que no debía ver. Algo que me mostró que este mundo no es como creemos que es. Que hay cosas ahí afuera, en la oscuridad, cosas que la mayoría de la gente nunca va a ver ni a saber que existen. Y yo había sido marcado por una de ellas. Ahora, aunque ya no la veo, sé que sigue ahí, en algún lugar, en algún camino oscuro, caminando con sus pasos lentos, buscando a alguien más a quien seguir. Y cada vez que tengo que manejar de noche, cada vez que paso por un camino solitario, no puedo evitar revisar las orillas de la carretera, esperando ver esa figura de negro parada ahí, viéndome. La bolsita roja la traigo siempre conmigo. Nunca me la quito. Se ha desgastado con el tiempo, la tela ya está medio rota y decolorada, pero sigue ahí, en mi bolsa. Es lo único que me separa de ella, lo único que hace que pueda dormir más o menos tranquilo en las noches. Mi mamá dice que tuve suerte, que el señor Jacinto me salvó la vida, y tal vez tenga razón, pero yo no me siento afortunado. Me siento como alguien que vio algo que no debía, que cruzó una línea que no se puede descruzar. Y aunque la bruja ya no viene a mi casa, aunque ya no escucho su voz llamándome, sé que nunca me voy a olvidar de ella, porque hay cosas en este mundo que te marcan para siempre, cosas que una vez que las ves ya no las puedes dejar de ver. Y yo, cada noche antes de dormir, reviso que la bolsita esté en su lugar.
porque sé que el día que se me olvide, el día que la pierda, o que deje de creer en su protección, ella va a volver. Y esta vez no sé si voy a tener tanta suerte. Eso es lo que me pasó. Esa es mi historia. Y si algún día van manejando de noche por un camino solitario y ven a una mujer vestida de negro parada en la orilla, no se detengan. No le hablen. No le ofrezcan ayuda. Solo sigan manejando y no volteen a verla, porque si lo hacen, si ven su cara, ella los va a marcar. Y entonces van a entender de lo que estoy hablando. Van a entender este miedo que no se quita, esta sensación de que algo te está observando siempre, esperando el momento en que bajes la guardia. Y para ese entonces, ya va a ser muy tarde.